chicos? Hombro. Entonces, vamos a empezar estudiando la región hombro. Para estudiar nosotros hombro, chicos, lo vamos a dividir en 3 partes. ¿Ok? Esta clase va a estar dividida en 3 partes. En la región deltoidea, en la región pectoral y en la región escapular. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que es la región deltoidea, ¿no? Que ya sabrán de qué músculo o de qué músculo vamos a hablar acá. El músculo deltoides. Entonces, esta región deltoidea, si ustedes se dan cuenta, tiene una forma que es cónica, triangular, invertida, ¿verdad? Y va a tener límites, como toda región, tiene límites. Empezamos con el límite proximal. El límite proximal justamente va a ser, por así decirlo, la inserción del músculo deltoides, ¿verdad? Por ejemplo, en la clavícula, ¿dónde se insertaba el deltoides? En el tercio lateral del borde anterior, ¿verdad? En el tercio lateral del borde anterior. También su límite va a pasar por lo que es el borde del acromion y va a terminar en lo que es la espina del omóplato, ¿verdad? En la escápula, en el labio inferior de la cresta espina omoplática, ¿verdad? Entonces, ese es el límite proximal. Va tanto su inserción en la clavícula como su inserción en la escápula. Escápula o omóplato, cualquiera de los dos lo puede llamar. Distalmente, ¿a dónde va a llegar? Al húmero, ¿verdad? Exactamente dónde. En la impresión deltoidea o rugosidad deltoidea de la cara ventrolateral del húmero. Ya llega ahí, es decir, en su inserción, básicamente. Por delante, vamos a ver lo que es el borde anterior del deltoides, el cual corresponde a lo que es el surco deltopectoral, que es un conducto o surco que está entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. ¿Okay? Y por detrás está el borde posterior del deltoides, y ya por dentro encontramos a lo que es la articulación escapulohumeral, ¿no? La articulación que conecta lo que es la escápula con el húmero. Entonces, vamos por los planos, ¿verdad? Primero tenemos el primer plano, que es la piel. En la piel, ¿qué vamos a decir? Que esta piel va a estar inervada, ¿no? Principalmente ¿por quién? Por la rama sensitiva del nervio axilar y también por las ramas de los nervios supraclaviculares laterales. Esos dos se van a encargar de que tú tengas sensibilidad en esa zona. O sea, de que si te tocan, tú lo puedes sentir. ¿Ok? Si nosotros sacamos esta capita de piel, nos queda esto, pues, ¿no? El tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Justamente acá vamos a encontrar ya lo que son la rama sensitiva del nervio axilar y la rama de los nervios supraclaviculares laterales. Es sensitivo porque se encuentra por encima de lo que es la fascia. Todo lo que está por encima de la fascia es sensitivo. ¿Okay? Es superficial, sensitivo. Sacamos el tejido celular subcutáneo y nos queda la fascia, ¿verdad? Tenemos acá el deltoides y vemos que vamos a encontrar una fascia por delante, la fascia pectoral, por detrás que no se observa es la fascia escapular, por debajo está la fascia braquial y por encima está lo que es la fascia cervical. Justamente acá está lo que es el surco deltopectoral, que les dije que estaba entre el deltoides y el músculo pectoral mayor. Por ese surco deltopectoral van a pasar dos estructuras, ya que probablemente las puedan preguntar. ¿Qué estructuras van a pasar? La arteria deltoidea, ¿ya? Y la vena cefálica. ¿Ok? La arteria deltoidea y la vena cefálica. La arteria deltoidea, ¿rama de quién es? De tu arteria tóraco-acromial. ¿Y tu arteria tóraco-acromial, rama de quién es? De la arteria axilar. ¿Ya? Recuérdense que si ustedes tienen que estudiar rama de quién está la arteria. La deltoidea de la tóraco-acromial y la tóraco-acromial de la arteria axilar. La arteria axilar es una de las arterias principales que la vamos a ver en unas diapos más adelante. Ya, y también está lo que es la vena cefálica, pues, ¿no? Esta vena cefálica que finalmente lo que hace es la vena axilar. Vamos ahora, si quitamos la fascia deltoidea y nos queda lo que es el músculo, ¿verdad? El propio músculo, el músculo deltoide.
circunflejo. Ya les pueden preguntar por los dos. Nervio axilar es lo mismo que te ponga nervio circunflejo. Ya son sinónimos. Entonces vamos a ver lo que son las inserciones proximales, que si se aprendieron los límites de la región del TDA, literalmente es lo mismo. Es lo mismo los límites del TDA. Tenemos la inserción proximal, que es un tercio lateral de lo que es el borde anterior de la clavícula, que ya habíamos visto, el acromio, y por detrás tenemos lo que es el labio inferior de la cresta espino-homoplática, ¿verdad? En lo que es la escápula. Distalmente ya habíamos dicho que iba a llegar al húmero. ¿Exactamente dónde? A la cara ventrolateral había la V deltoidea, o también denominada rugosidad deltoidea. ¿Ya? Ahí se inserta distalmente. Ahora, este músculo deltoides tiene 3 fibras, ¿ya? 3 tipos de fibras. La primera, que estamos viendo acá, se llaman fibras oblicuas anteriores, o también denominadas las fibras clavihumerales. Se llaman clavihumerales porque exactamente van desde la clavícula hacia la V deltoidea, que está en el húmero, ¿ok? Clavihumerales. La función de estas fibras en sí es hacer flexión y rotación medial, ¿ya? Luego tenemos estas de acá que se llaman las fibras verticales, o también denominadas las fibras acromiohumerales, que lo que hacen es ir del acromio hacia la V deltoidea. ¿Ya? Todas van a llegar hacia la V deltoidea, hacia la misma inserción distal. Y su función va a ser la abducción del brazo, ¿ya? O sea, aleja el brazo de la línea media. Acuérdense, abducción con la B es alejar el brazo de la línea media. Aducción es acercar el brazo, ¿ya? Acercar hacia la línea media. Pero en este caso es abducción. Luego tenemos la tercera tipo de fibra, que es las fibras oblicuas posteriores o espinohumerales, que como su mismo nombre lo dice, van desde lo que es el omóplato, ¿verdad? De la escápula, del labio inferior de la cresta espino-homoplática hacia lo que es la V deltoidea. ¿Ya? Estas fibras se encargan de realizar lo que es la extensión, o también denominada flexión dorsal, y también la rotación lateral del brazo. ¿Ya? Entonces, el deltoides cumple todas estas funciones, lo único que lo diferencia es qué tipo de fibra se va a encargar de hacer cada función, ¿ya? Que les pueden preguntar esto. ¿Ya? Acuérdense, entonces el deltoides tiene 3 tipos de fibras. Fibras oblicuas anteriores, los claviohumerales, posteriores, espinohumerales. ¿Ok? Y cada una de estas tiene su función en específico. Ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? El contenido del surco deltopectoral. ¿Quién estaba? La vena cefálica y la rama deltoidea, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la rama deltoidea es rama ¿de quién? De la arteria toracoacromial, que a su vez va a ser rama de la arteria axilar, ¿verdad? Y la vena cefálica, pues también. Y ahora sí, ya hablamos del músculo, ahora vamos a hablar de lo que son vasos y nervios profundos, ¿ok? Entonces tenemos a esta arteria de acá, a la arteria axilar. Esa arteria axilar, chicos, va a ser una continuación, ¿ok? Una continuación de qué arteria? De la arteria subclavia. La arteria subclavia pasa por la cara inferior de lo que es la clavícula y cambia de nombre a arteria axilar, ¿ok? Y esta arteria axilar me va a dar 5 ramas. Una es la arteria toracoacromial, otra es la arteria circunfleja humeral anterior, otra es la arteria circunfleja humeral posterior, otra es la arteria torácica lateral, o también denominada mamaria externa, y la última es la arteria subescapular, que se divide en 2, ¿no? O sea, que da 2 ramas, que es la arteria escapular circunfleja y la arteria torácica larga, o también denominada toracodorsal, ¿verdad? Y también mencionar que esta arteria toracoacromial da 4 ramas. La arteria deltoidea, que ya le habíamos hablado, que pertenecía ¿a dónde? Al surco deltopectoral, la arteria clavicular, la arteria acromial y la arteria torácica
superior. Entonces las vamos a ver acá, ¿verdad? Vemos acá lo que es las colaterales del axilar. Empezamos con lo que es la toracoacromial, ¿verdad? Esta chiquitita de acá. Esta toracoacromial nos da nuestras 4 ramas. Empezamos con la torácica superior. Vemos que está acá, dirigiéndose hacia los pectorales, ¿ya? Torácica superior. Luego vemos a la clavicular, que se dirige hacia acá, la clavícula, pero se llama así, arteria clavicular, de aquí, ¿ya? Para dar irrigación al músculo subclavio. Luego vemos a esta que se dirige al acromio, la escápula, ¿verdad? Que es la arteria acromial, ¿ya? Que se va al acromio. Luego vemos a esta de acá, a la D, que es la rama deltoidea, ¿verdad? Rama deltoidea que da irrigación también aparte de la región de deltoides. ¿Ok? Entonces esas son las 4 ramitas de la toracoacromial. Seguimos con la otra rama. Vemos estas dos de acá, que están rodeando al húmero. Ya sabrán de quién estamos hablando, de la arteria circunfleja humeral anterior y de la arteria circunfleja humeral posterior, ¿verdad? Vemos cómo están rodeando el húmero. La anterior por delante, obviamente, y la posterior, que es una rama más gruesa, que está pasando por detrás. Luego tenemos esta de acá, que vendría a ser la torácica lateral o mamaria externa, esta arteria larga y baja, y esta de aquí, que es la arteria subescapular, ¿ya? O también se le llama escapular inferior, ¿ya? Escapular inferior o subescapular. Vamos a ver que va a dar 2 ramas. Una, que es la escapular circunfleja, que se va a rodear lo que es la escápula, y esta que es la torácica larga, ¿ya? O también denominada toracodorsal, ¿ya? Que se va a dar irrigación al músculo dorsal ancho. Entonces son esas 5 ramas, chicos, ya no se olviden. La arteria axilar tiene 5 ramas colaterales. Toracoacromial, las 2 circunflejas humerales, anterior y posterior, la torácica lateral y la subescapular. Ya no se olviden. Luego vamos a ver lo que es el nervio principal acá, es el nervio axilar o el nervio circunflejo. ¿Ok, chicos? Este nervio axilar es un nervio mixto. ¿Por qué lo decimos mixto? Porque va a dar tanto inervación sensitiva como inervación motora, ¿vale? Más adelante, cuando nosotros veamos lo que es plexo, ya el plexo braquial, ustedes van a ver que este nervio axilar o circunflejo justamente es una rama terminal de este plexo, ¿ya? Y va a, por así decirlo, rodear lo que es el húmero, pues, ¿no? El húmero, para dar irrigación a lo que es, inervación, perdón, a lo que es el músculo deltoides. ¿Ya? Ahora, va a introducirse por un cuadrilátero, que les van a preguntar. Ya al final de la clase vamos a ver eso de los cuadriláteros y de los triángulos. Pero acuérdense, el nervio axilar o nervio circunflejo se va a introducir al cuadrilátero húmero tricipital. ¿Ya? Húmero tricipital. Y bueno, aparte de darle inervación a lo que es el músculo deltoides, también va a inervar a lo que es el músculo redondo menor. Ya no se olviden, da inervación a esos 2 musculitos. Acuérdate, nervio axilar, deltoides y músculo redondo menor. Ya, esos 2. Seguimos entonces acá. Región deltoidea, listo. Vamos con lo que es la región pectoral. Bueno, la región pectoral también tiene límites, pues, ¿no, chicos? Toda región tiene límites. El límite proximal, ¿cuál va a ser? El reborde o la línea clavicular. ¿Exactamente dónde? En su inserción, que son los 2 tercios mediales del borde anterior de la clavícula, ¿ya? Distalmente va a llegar a lo que es el borde inferior del pectoral mayor, que está más o menos ubicado en la sexta línea costal. Lateralmente va a ser el canal
delto pectoral o surco delto pectoral, como quieran llamarlo. Y medialmente va a ser lo que es la línea media externa. Ya esos son los límites de lo que es la región pectoral. Luego tenemos los planos, ¿verdad? Los planos. El primer plano, ¿quién es? La piel, ¿verdad? Vamos a ver una piel fina que está inervada por qué nervios, por los nervios supraclaviculares. Y también por unos perforantes anteriores, ¿ya? De los primeros 6 nervios intercostales, ya que llega hasta ya que llega hasta la sexta línea costal, ¿ya? De los primeros 6 nervios intercostales. Va a dar inervación sensitiva, ¿ya? Si es piel, sensitiva. Luego acá, elevamos la piel y nos queda el segundo plano, que es el tejido celular subcutáneo, donde encontramos estos elementos superficiales, ¿no? Como los ramos de los nervios supraclaviculares y los perforantes anteriores. En la imagen, para que ya se vayan familiarizando, les pusieron un musculito que se llama el músculo platisma mioides. No lo van a estudiar todavía ahorita, lo van a estudiar cuando pasen a anatomía 2. Es un músculo superficial porque se caracteriza que está por encima de la fascia, ¿no? Normalmente los músculos están como que encapuchados por la fascia, pero eso es un músculo superficial que está por encima. Ya, este platismo mioides. Sacamos el tejido celular subcutáneo y vamos con lo que es la fascia, ¿verdad? En este caso, la fascia pectoral, vamos a ver que se divide en dos fases. Una fascia pectoral superficial y una fascia pectoral profunda. A esta fascia pectoral profunda también se le va a denominar fascia clavicóraco-axilar. ¿Ve? Fascia clavicóraco-axilar. Siempre que les pongan otro nombre, siempre estén atentos porque el doctor normalmente lo hace porque quiere, o en el examen va a preguntar por el otro nombre y no por el nombre más común. Entonces, si el doctor en su PPT les pone otro nombre, estén atentos ahí. ¿Okay? Entonces, empezamos con la fascia pectoral superficial. Esta es fácil, lo único que hace esta fascia es envolver al músculo pectoral mayor, ¿no? Todo este músculo pectoral mayor. Lo más un poco complejo está en la fascia pectoral profunda. Acuérdense que esta fascia pectoral profunda nada más lo que hace es envolver a dos músculos, al músculo subclavio y al músculo pectoral menor, ¿ya? Músculo subclavio y músculo pectoral menor. Ahora, esta fascia pectoral profunda se divide en 3 hojas. Una hoja superior, que es la clavipectoral, una hoja media, que es la pectoral, y una hoja inferior. En el caso de la hoja superior, vamos a ver que envuelve en su totalidad a lo que es el músculo subclavio y en cierta parte en el borde superior del músculo pectoral menor. Luego vemos que la hoja media o pectoral envuelve completamente a lo que es el músculo pectoral menor y esta hoja inferior o infrapectoral lo que hace es dirigirse a lo que es la base de la axila y formar lo que es el ligamento axilar suspensorio de Yerdi. ¿Ya? Formar el ligamento axilar suspensorio de Yerdi. Vamos con el plano muscular. Tenemos al músculo pectoral mayor en el primer plano, ¿verdad? Que abarca todo este musculito. Vamos a ver su inserción proximal y medial. Vemos que nosotros ya sabíamos que la clavícula se insertaba en los 2/3 del borde anterior, ¿verdad? De la clavícula. Y también se va a insertar, acá está el esternón, así que se va a insertar en lo que es la cara anterior del manubrio y la cara anterior del esternón, ¿ya? O sea, cara anterior del cuerpo del esternón. Acuérdense que el esternón se conforma por el manubrio y el cuerpo, ¿verdad? Por la clase nosotros ya tuvimos de se saben esto de acá. Entonces, luego vamos a ver que también se va a insertar en lo que es la cara anterior de los primeros 6 arcos costales, ¿ok? Y distalmente ya se va a insertar en lo que es el labio lateral de la corredera bicipital del húmero, ¿ok? Ahora espérame chicos un momento.
Y ahora sí, chicos. Entonces, como les decía, ya hablamos de la inserción proximal o medial y la inserción distal o lateral, que vendría a ser en el húmero, ¿verdad? Vamos a ver que su tendón se dirige hacia lo que es el labio lateral de la corredera bicipital del húmero. ¿Cuál va a ser la función de este pectoral mayor? ¿Qué va a hacer? Se va a encargar de flexión del brazo, la rotación medial del brazo, va a elevar también las costillas, ya que se insertan los arcos costales, y se encarga también de lo que es la aducción, ¿ya? Aducción, es decir, acerca hacia la línea media. Luego tenemos a este musculito, vemos cómo levantamos o levantan acá el pectoral mayor, ¿ya? El pectoral mayor, y este de acá, chiquitito, es el pectoral menor, ¿no? Y vemos que este pectoral menor se inserta proximalmente en el borde anterior de la apófisis coracoides. ¿De dónde estaba eso? En el ángulo superolateral de la escápula, ¿verdad? En el ángulo superolateral de la escápula. Entonces se inserta ahí y distalmente va a llegar a lo que es la cara anterior del tercer, cuarto y quinto arco costal. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la función de este musculito? Flexión, elevar las costillas, ya que se insertan arcos costales, y también desciende el hombro. Entre ambos pectorales, pectoral mayor y pectoral menor, va a haber un espacio, ya que probablemente les van a preguntar, aunque lo dudo, pero bueno. Es un espacio interpectoral, ¿no? Entre ambos pectorales. Y va a haber un contenido ahí, o sea, van a pasar cosas por ahí. ¿Quién va a estar acá? Las 4 ramas de la arteria toracoacromial, ya, las 4 ramas colaterales, que ya habíamos hablado. ¿Y quiénes eran? La acromial, la deltoidea, la clavicular, ¿verdad? Y la torácica superior. Esas 4 ramitas. El nervio pectoral mayor y el nervio pectoral menor, va a haber también grasa y linfáticos, ¿ya? Y linfáticos, que son los ganglios de Rota. Ese es el contenido en sí del espacio interpectoral. Ya lo que encontramos entre estos. Luego tenemos otro musculito ya, que es el músculo subclavio. Ya, el músculo subclavio es un músculo chiquitito. Ven acá, este de aquí. Se inserta proximalmente ¿dónde? En la cara inferior de la clavícula, ¿verdad? Cuando decíamos clavícula, vimos que en la cara inferior había un canal subclavio o surco subclavio y justamente ahí se inserta el músculo subclavio. Y va a llegar distalmente a lo que es la cara superior de la primera costilla, justamente en la unión de lo que es la primera costilla con el cartílago costal, ¿no? Acuérdense que el arco costal se conforma ¿de qué? De la costilla con el cartílago, ¿no? Entonces, en la unión, ahí se inserta este músculo de la primera costilla. Ok, entonces, ¿quién va a ser encargado de inervaciones de estos músculos? En el caso del pectoral mayor, no hay problema, su nombre es el mismo, nervio pectoral mayor, ya que es una rama colateral de lo que es el plexo braquial. Igual, el pectoral menor, inervado por el nervio pectoral menor, y el músculo subclavio por el nervio subclavio. Entonces, región pectoral, listo. ¿Qué músculos había en la región pectoral? Ambos pectorales, mayor, menor, y el subclavio. Ahora vamos con lo que es la región escapular. Entonces, tenemos límites, ¿verdad? En el caso del límite proximal, tenemos al borde superior o cervical del hueso escapular. Vamos a ver que lateralmente está el borde lateral o axilar de la escápula y medialmente el borde medial o espinal de la escápula. Es decir, los bordes de la escápula, prácticamente. Vamos a ver que en el primer plano de la piel, ¿no? Va a estar inervada por lo que son los nervios intercostales, ¿ya? Su inervación sensitiva. ¿No? Y el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar que justamente en la parte de la espalda van a haber abundantes glándulas sebáceas. ¿Ya? Abundantes glándulas sebáceas. En el caso de la fascia, vamos a mencionar a la fascia deltoides, a la fascia del supraespinoso,
del infraespinoso, que también va a enviar tabiques para formar la fascia del redondo menor y el redondo mayor. Acuérdense que el redondo menor siempre va arribita, ¿no? Para que se puedan diferenciar. Siempre va arriba. Y el redondo mayor va abajo. Entonces, vamos a tener justamente músculos de un primer plano y de un segundo plano. Es decir, a primera vista, en el primer plano nosotros vemos estos musculitos, ¿no? El trapecio y el músculo deltoides. Si nosotros sacamos este deltoides y este trapecio, vamos a ver el segundo plano, que vendría a ser el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar cada uno de estos. Como en el primer plano estaba lo que era el trapecio, ¿no? Y el deltoides ya lo vimos, entonces no lo vamos a volver a repetir. Si no, vamos a estudiar referente a lo que es el trapecio. Ya, pero acuérdense que están los dos, ya solamente que ahorita no lo estamos viendo. Eso no lo vamos a mencionar. Pero es deltoides y trapecio. Entonces empezamos con trapecio, ¿no? Vemos este músculo triangular grande que abarca casi toda la espalda. Vemos que su inserción proximal o medial va a ser, fíjense, inicia desde lo que es la cabeza, desde la protuberancia occipital externa, ¿ya? Tupoe, desde acá. También se inserta en lo que es el ligamento cervical, ¿ya? El ligamento cervical, en los 2/3 de la línea nucal superior, y también el vértice de la apófisis espinosa desde T1 hasta T10, ¿ya? Desde T1 hasta T10. Distalmente o lateralmente, se insertaba en la clavícula, ¿se acuerdan? Se insertaba en el tercio lateral del borde posterior de la clavícula. También va a llegar al acromio y finalmente va a estar en el labio superior de la cresta espino-omoplática. Entonces, para que no se olviden, en la cresta espino-omoplática, que tenía labio superior y labio inferior, se van a insertar músculos. En el labio superior se va a insertar el músculo trapecio y en el labio inferior se va a insertar el músculo deltoides. Entonces, acuérdense, labio superior, trapecio. Labio inferior, deltoides, de la cresta espino-omoplática. ¿Ya? No se olviden. Luego tenemos lo que es la función. ¿Ya? La función del músculo trapecio, que es el movimiento de extensión, que es flexión dorsal, rotación y la lateralidad de la cabeza. ¿Ya? Este músculo trapecio lo van a volver a ver cuando pasen a Anato 2. Pero con más cosas. No, ¿quién lo va a inervar? Ramas de C2, C4 del plexo cervical. Entonces ya vimos primer plano, trapecio, deltoides. Ahora, segundo plano. Vamos a encontrar a 4 musculitos acá. ¿Ya? Encontramos al músculo supraespinoso, que está aquí, al infraespinoso, al redondo menor y al redondo mayor. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema acá. Entonces, tenemos a 4 músculos acá que pertenecen al segundo plano de la región escapular. Empezamos con el músculo supraespinoso. Este músculo supraespinoso proximalmente se va a insertar en la escápula. ¿Dónde? En la fosa supraespinosa. ¿Ya? Fosa supraespinosa. Distalmente, ¿a dónde va a llegar? Al húmero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Había un troquíter en el húmero y ese troquíter tenía facetas. Faceta superior, faceta media y faceta inferior. En este caso, el músculo supraespinoso se inserta en la faceta superior, ¿ya? Faceta superior del troquíter. ¿Cuál va a ser la función de este músculo supraespinoso? La abducción. Alejar el brazo de la línea media, ¿ya? Abducción. Y también la rotación lateral del brazo, ¿ya? Rotación lateral del brazo. Esas son sus 2 funciones del músculo supraespinoso. ¿Quién lo va a inervar? El nervio supraescapular. Este nervio supraescapular es rama del tronco primario superior del plexo braquial, que también lo vamos a estudiar de acá una clase más.
Luego seguimos con el otro músculo, que es el músculo infraespinoso. Este músculo infraespinoso se va a insertar, como su mismo nombre lo dice, en la fosa infraespinosa, ¿verdad? En la escápula. Y distalmente va a llegar a la faceta media del troquíter, en el húmero. ¿De qué se va a encargar este infraespinoso? De rotación lateral, ¿ya? Rotación lateral del brazo solamente. ¿Quién lo inerva? El nervio supraescapular. Es decir, al supraespinoso y al infraespinoso lo inerva el nervio supraescapular. Seguimos con el redondo menor. Este redondo menor proximalmente se insertaba en lo que era el borde lateral, ¿verdad? Del omóplato de la escápula, en el borde lateral, y distalmente iba a llegar a la faceta inferior del troquíter. ¿De qué se va a encargar este redondo menor? De la rotación lateral. Es decir, músculo supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor se van a encargar de hacer rotación lateral, ¿ya? Rotación lateral. ¿Quién va a inervar este músculo redondo menor? El nervio axilar o nervio circunflejo. Acuérdense, el nervio axilar inervaba este músculo redondo menor y al músculo deltoides, ¿ya? Le daba inervación. Y por último tenemos a este músculo redondo mayor, ¿verdad? Que proximalmente se insertaba también en el borde lateral del omóplato, escápula, pero por debajo de este redondo menor, ¿verdad? Y distalmente iba a llegar a lo que es el labio medial de la corredera bicipital, en el húmero. ¿De qué se va a encargar este redondo mayor? De la rotación medial y de la aducción, es decir, acercar el brazo hacia la línea media del cuerpo. ¿Quién lo va a inervar? Nervio redondo mayor. Ya, no hay explicación aquí. Ahora, una pregunta que capaz les pueden decir es, menciónenme los músculos del manguito rotador. Del manguito rotador van a haber rotadores internos y rotadores externos, es decir, rotadores que hacen, bueno, músculos que hacen rotación medial y músculos que hacen rotación lateral. Los laterales ustedes ya los conocen porque los acabamos de mencionar, que es el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Esos son los rotadores externos, ¿ya? Externos. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El rotador interno, el que hace rotación medial, es el subescapular, que no lo hemos mencionado acá, pero es el subescapular. ¿Ok, chicos? Entonces, acuérdense, manguito rotador son 4 músculos. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, que son rotadores externos, y el subescapular, que es un rotador interno. ¿Ya? Por si les pregunto. Y acabamos con esto de acá, ¿ya? Que son los cuadriláteros y los triángulos. Fíjense como si ustedes estuvieran mirando a una persona así, ¿ya? Vamos a ver que lo de amarillo va a ser su húmero, este va a ser lo que es el redondo menor, redondo mayor, y este largo de acá es la porción larga del tríceps braquial, ¿ya? O sea, porción larga del tríceps braquial, redondo menor, redondo mayor y el húmero, ¿ya? Y el húmero. Fíjense que está así. O sea, estamos mirando a la persona así y está justamente de este lado, ya del lado izquierdo. Y nada más lo agrandamos. ¿Ok? Lo agrandamos. Entonces, practíquenlo. Ya, ahí me sirvió bastante. Ahí me lo enseñaron así. Me lo enseñaron dibujando. Practíquenlo. Entonces, justamente estas estructuras van a formar un cuadrilátero y 2 triángulos. Que es fijo, 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 siempre preguntan esto. ¿Ya? Entonces, vamos con el primero. Bueno, acá lo podemos ver normal, me parece. Es el número, para que no se olviden. Este es el redondo menor, redondo mayor. Y esta es la porción larga del tríceps. ¿Bien? Para que no se... Ok, entonces vamos con esta de aquí. ¿Ya? Este es el cuadrilátero húmero tricipital.
¿Ya? Húmero tricipital. ¿Por qué? Porque delimita justamente con lo que es el húmero y el tríceps. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el contenido del cuadrilátero húmero tricipital? Va a ser el nervio axilar, que ya habíamos hablado. ¿Ok? Nervio axilar que pasa por el cuadrilátero húmero tricipital. Va a estar también la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Ya? Arteria circunfleja humeral posterior. O también puede ser llamada arteria circunfleja braquial. ¿Ya? Acuérdense, humeral o braquial, lo mismo. Y dos venas satélites a esa arteria. Ya, normalmente siempre hay dos venas que acompañan a una arteria así. Entonces, dos venas satélites a esa arteria circunfleja humeral posterior. No se olviden, cuadrilátero húmero tricipital tiene nervio axilar, arteria circunfleja humeral posterior y las dos venas satélites a esa arteria circunfleja. Luego tenemos este de aquí, que es el triángulo húmero tricipital, ¿no? Porque delimita con el húmero y con el tríceps. Este triángulo húmero tricipital, ustedes ya lo conocen, o sea, ya conocen el contenido. Va a ser el mismo contenido que el canal de torsión, ¿ya? Justamente esa es la cara posterior del húmero y por acá va a estar el canal de torsión, ¿verdad? Por ahí va a estar el canal de torsión. Entonces, es el mismo contenido, no tienen que acordarse como que de más. ¿Se acuerdan del contenido del canal de torsión? ¿Se acuerdan del contenido del triángulo húmero tricipital? Nervio radial, arteria braquial profunda y dos venas satélites a esas arterias braquiales profundas. ¿Ok? Es lo mismo, acuérdense chicos. Canal de torsión y triángulo húmero tricipital tienen el mismo contenido. No es la misma estructura, pero contienen lo mismo. ¿Ya? Luego tenemos este de acá, pues, ¿no? El triángulo homotricipital, justamente porque por acá está la escápula. Entonces tenemos este de acá, pues, ¿no? El triángulo homotricipital. En el triángulo homotricipital, acuérdense que no hay nervio. No van a encontrar nervio ahí, ¿ok? Van a encontrar, ¿qué cosa? Arteria circunfleja escapular y dos venas satélites a esa arteria circunfleja escapular. Nada más, ¿ok? Entonces, esos son un cuadrilátero y dos triángulos que tienen que acordarse. Ah, y también que a este triángulo homotricipital se le conoce como triángulo Avelino Gutiérrez. ¿Ya? Bueno, no creo que les pregunten eso, pero un dato. ¿Ok? Tratan de dibujar esto de acá hasta que se lo puedan aprender. ¿Ya? Con húmero, redondo menor, redondo mayor y la porción larga del tríceps. Y forman sus triangulitos y su cuadrilátero. ¿Ok? Esto es fija de pregunta de pasito o de examen, no sé, pero siempre bien. Ahora sí, terminamos con este tema. Si han entrado ahorita, chicos, marquen su asistencia. Ya vamos a resolver ahorita el pasito. No importa ya si lo ven las respuestas, pero marquen su asistencia. Ya no se olviden de marcar, porque ya saben que nosotros tenemos límite de faltas y por eso se les retira del curso si faltan demasiado. Ya no se olviden de marcar su asistencia. Esto de acá lo voy a dejar en su Teams, la clase de hombro, y vamos con las preguntas que están acá, ya, para poder resolver dudas. A ver, chicos. La primera pregunta. ¿Qué músculo no se inserta en el ángulo superolateral de la escápula? 6 marcaron la respuesta correcta. Acuérdense que en el ángulo superolateral de la escápula nosotros teníamos estructuras, ¿verdad? Teníamos lo que era la apófisis coracoides y la tuberosidad supralenoidea. Entonces, en esta apófisis coracoides se dividía en un vértice y en un borde anterior, ¿verdad? Un vértice y borde anterior. Creo que acá no puedo dibujar con esto, o sí. No, creo que no.
puedo, bueno, no importa. Ya, entonces les había dicho que la apófisis coracoides tenía vértice y borde anterior. En el vértice se insertaban dos músculos, ¿verdad? El músculo bíceps braquial, porción corta, ¿ya? Entonces esta respuesta no podía ser porque se inserta en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula, ¿ya? Entonces no puede ser. Y también estaba en el vértice el músculo coracobraquial. Entonces esta tampoco podría ser, ¿ya? Entonces estas dos descartadas. ¿Qué más tenemos en la apófisis coracoides? El borde anterior, ¿verdad? El borde anterior. Y en ese borde anterior se insertaba un músculo, que es el músculo pectoral menor. Entonces ese tampoco podría haber sido. Y bueno, en la tuberosidad ya supralenoidea se insertaba lo que era el músculo bíceps braquial, porción larga, ¿no? Que bueno, nadie marcó eso. Muy bien. ¿Cuál era la clave? Músculo pectoral mayor, ¿verdad? El músculo pectoral mayor se inserta en clavícula y en húmero. Y bueno, en el externo también, pero no en escápula, ¿ya? No se inserta en la escápula. Pectoral mayor no. Entonces, muy bien esas 6 personas que marcaron. Músculo pectoral mayor. Siguiente pregunta. ¿Qué músculo no se inserta en la cara posterior del cúbito? Ya. En la cara posterior del cúbito, chicos, había 4 músculos. ¿Alguien se acuerda? Tenemos al músculo anconio, ¿no? Entonces esta no podría haber sido. El cubital posterior tiene que estar en la parte posterior del cúbito, ¿no? Entonces, ¿cómo que no? Tampoco ese no. Tenemos también al músculo abductor largo del pulgar, que no estaba como clave, pero también es un músculo de ahí. Al músculo extensor largo del pulgar, no podría haber sido la clave. Y al músculo extensor propio del índice. Entonces, ¿qué musculito quedaba? El músculo supinador corto. Este músculo supinador corto se inserta en la cara posterior, pero del radio, ¿ya? Del radio, no del cúbito. ¿Ya? Muy bien esas 8 personas. Luego, el músculo braquial anterior se inserta a nivel del húmero en... Ya, ese músculo braquial anterior tiene su inserción proximal justamente en ambas caras del húmero. Acuérdense que el húmero tenía una cara ventromedial y una cara ventrolateral, ¿verdad? Ese braquial anterior se inserta en ambas, en la cara ventromedial y en la cara ventrolateral. ¿Ya? Muy bien esos dos. Ya. Siguiente. Señale lo incorrecto. ¿Ya? Señala lo incorrecto. Se inserta en la cara inferior de la clavícula. En la cara inferior recuerden que habían estructuras como los ligamentos, ¿verdad? Ligamento conoide, ligamento trapezoide, ligamento costoclavicular. Y también estaba lo que era el músculo subclavio, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa no está en la cara inferior? ¿Qué estructura no está? El músculo deltoides, ¿verdad? El músculo deltoides está en el borde anterior, en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, no en la cara inferior. ¿Ya, chicos? Entonces, muy bien esas 8 personas que marcaron eso. Luego lo que acabamos de ver, lo que acabamos de mencionar, ¿cuál es el contenido del canal de torsión? Ya les dije, nervio radial, una arteria braquial profunda y 2 venas satélites a esa arteria braquial profunda. ¿Ya? Está de acá. Muy bien esas 9 personas. Luego acá, no es una estructura de la apófisis coronoides. De la apófisis coronoides te pusieron tuberosidad cubital, cavidad sigmoidea mayor y cavidad sigmoidea menor. Apófisis coronoides, ¿de quién es? ¿De qué hueso? Cúbito, ¿verdad? Cúbito. Tuberosidad cubital, sí está en la apófisis coronoides. Cavidad sigmoidea menor, sí está en la apófisis coronoides. Lo que no está es la cavidad sigmoidea mayor, ¿verdad? La cavidad sigmoidea mayor no es de la apófisis coronoides. ¿Es de quién? Del olecrano, ¿verdad? Pues muy bien estas 9 personas. Seguimos.
Señale lo correcto. ¿Qué estructura ingresa la fosita supracondilia en flexión del codo? Acuérdense que la fosita supracondilia también se le denomina fosita suprarradial. Entonces, ¿por qué? Porque justamente está del lado de la parte del radio. ¿Ya? Entonces, como que van descartando claves. Cóndilo y epitróclea y olecrano, imposible que hubieran sido, ¿no? Porque están en el mismo número, no puede entrar al mismo número, al mismo número. Entonces, esas descartadas. Si te ponían apófisis coronoides, tampoco, porque estamos hablando justamente de la fosita supracondilia, o sea, del lado del radio. Y la apófisis coronoides está justamente en el cúbito. Entonces, esa no podía haber sido. ¿Qué nos quedaba? Cabeza del radio, justamente la cúpula radial. Esa es la que va a ingresar a la fosita supracondilia, ¿ya? En flexión del codo. Muy bien, hasta 7 personas. No pertenece a los campos de la primera fila. Acuérdense, chicos. Primera fila es pipi, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Pisiforme, el huesito que pueden palpar, ¿ya? Que pueden palpar. Ese huesito que sienten ahí en la mano, ese es el pisiforme. Entonces, acuérdense, primera fila es pipi, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda fila, tete, GG. Trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Entonces, ¿qué hueso no era? El grande. ¿Ya? Grande. Siguiente, se inserta en, señale lo correcto, ¿no? Se inserta en el borde lateral o axilar de la escápula. Tenías 3 opciones ahí. O los redondos, o el tríceps braquial porción larga. ¿Están los redondos? No. No te vayas a confundir con romboides, ¿ah? Romboides están en el borde medial. Los redondos están en el borde lateral. Entonces, ¿quién queda? El músculo tríceps braquial porción larga. ¿Ya? Muy bien, esas son 8 personas que marcaron. Y la última, no se inserta en la clavícula. ¿Qué te ponen? El músculo pectoral mayor sí se inserta, ¿verdad? Acuérdense de leer bien, chicos, la pregunta, porque ha pasado de que leen la pregunta, pero no leen que había un no al inicio. O al final de la pregunta te ponía señala lo incorrecto. Y a veces uno se emociona y marca lo primero que lee, ¿no? Ya está acá, está fácil ya. Y te ponían la que no era. Entonces, ojo, no pierdan puntos así. Pectoral mayor no podría haber sido, pues, ¿no? Porque está en el borde anterior, en los 2/3 del borde anterior de la clavícula. Entonces, eso no. Esternocleidomastoideo, tampoco. Está en el borde posterior, en su tercio medial. Trapecio tampoco, está en el tercio lateral del borde posterior. Subclavio está en la cara inferior. Y por último te queda el pectoral menor, pues, ¿no? Ese no se inserta ahí. Pectoral se inserta, el pectoral menor se inserta en la escápula, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Entonces, chicos, esas eran las 10 preguntas no, que han hecho. Y ya para la siguiente clase ya vemos, me parece que brazo, la parte de axila es corta, así que esa la voy a subir, porque si les ponía axila ahorita se van a marear con el tema que hemos hecho. Eso ya lo subo al canal, a la página de las asesorías, junto con esto de acá. Ya voy a terminar de grabar esto.